En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos, muy buenas tardes a este programa de miércoles 4 de octubre del 2023, instituido por mí como el mes de la hispanidad. Sí, desde ayer estamos escuchando en los intermedios música española de ayer y de muy ayer, la de hoy día y de todos los tiempos. No sé cuánto me durará ese ímpetu, no sé si me lo aceptarán, pero hay que decirlo. Bueno, estamos en Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, aquí bajo la atenta mirada de don Claudio Alvarado y Baceta, que está en los controles. Estamos grabando el programa temprano, de manera que si hay alguna noticia importante que no tratemos en nuestro programa de las 6 de la tarde, ustedes nos sabrán comprender, porque algún auditor ya por redes ha preguntado cómo es posible que estén hablando, por ejemplo, del fútbol de quinta división y haya pasado esto tan terrible y no lo hayan mencionado. Bueno, la explicación es esa, estamos grabando el programa. Lo segundo, no menos importante, sino igual de importante, estamos auspiciados gentilmente por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Gracias a Asofar, a su directorio y a sus socios. Y lo tercero y último, porque tengo dos invitados hoy día, es que las opiniones que habremos de vertir hoy día, que les habla Pilar Soberado y los invitados, son de nuestra exclusiva responsabilidad. Esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Y ahora vamos a lo nuestro. Los días miércoles son los días miércoles de Daniel Arellano y mío, pero Daniel Arellano no ha podido venir, vuelve la próxima semana. Entonces, empezamos desde la semana pasada una especie de ronda de entrevistas y hoy día vamos a continuar con la ronda de entrevistas para hablarle a ustedes, auditores, de un tema distinto, aunque yo sé que muchos lo conocen. Y entonces tengo el gran gusto, la verdad, el agrado de estar aquí junto a don Cristian del Real y a don Patricio Carrasco, ambos de la casa, ambos de Asofar, ambos trabajadores incansables desde sus puestos públicos, real ejercicio público, quizás en algún minuto fueron hasta reales primera línea en el más amplio sentido de la expresión. Y están con nosotros hoy día porque vamos a hablar acerca de una iniciativa lanzada hace poco tiempo, en septiembre, que es el Museo Virtual de la Memoria Histórica de Chile. Verdad histórica. De la verdad histórica. Perdón, de la verdad, me confundí, perdón. Pero también hay memoria ahí, sin duda, pero es de la verdad. Entonces, como este es un tema que ha suscitado mucho interés, mucha curiosidad, es un proyecto que ya se consolidó y que ha aparecido en redes sociales, hay en Facebook, naturalmente, en Instagram, ha sido promocionado con una estupenda voz de fondo en Radio Portales de Valparaíso. Yo quisiera preguntarles a los dos, ¿qué es este museo? ¿Cómo se les ocurrió la idea? ¿Qué han pretendido con esto? Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Muy buenas tardes. ¿Cómo nace el museo? La motivación principal es que personalmente, en este periodo, especialmente en el mes de septiembre, había una gran campaña de difusión de los 50 años transcurridos desde el gobierno militar, con una mirada más bien de gobierno. Estimaba yo personalmente bastante parcial, y en las redes sociales empezaron a circular una serie de comentarios al respecto, que la verdad no era conocida, que 50 años tenía muchas miradas, etcétera, etcétera. Y aburrido entonces de estar entre círculos sociales y círculos de amigos, escuchando nosotros mismos algo que ya era un hecho desde nuestro punto de vista, recordé mis tiempos como director de museo. Yo fui 8 años director de un museo
y en algún momento en un congreso alguien expuso lo que era el museo virtual. Ya. Y quiero hacer la diferencia porque muchos museos tienen recorridos virtuales. El recorrido virtual es un recorrido en 3D normalmente, que se exhibe en medios audiovisuales para que la gente no tenga que ir necesariamente al lugar físico donde está el museo, sino que pueda recorrer sus instalaciones a través de una visita virtual. Esto no es así, porque no teníamos ningún espacio físico donde construir un museo que contara la verdad que nosotros queríamos contar. Y como digo, recordé que en esta oportunidad alguien expuso un museo de cultura, maravilloso museo, pero que no tenía ningún inventario físicamente existente, sino que su creador había ideado en la nube, en algún lugar, diferentes figuras, diferentes elementos, incluyendo el espacio físico, es decir, un edificio. Ya. Y el visitante podía recorrer de forma virtual entonces las diferentes salas. De ahí nació la idea de por qué no hacer un museo virtual, ya que no podemos tener un espacio físico porque hay un costo que no podemos asumir, etcétera. Intentemos hacer un museo virtual para poder difundir lo que estimamos no se ha difundido, o se ha difundido insuficientemente, o se ha ocultado respecto a la gran obra especialmente del gobierno militar. Y dado eso, entonces había que tener un informático. Naturalmente. Por lo tanto, contacté a un amigo en Santiago que se dedica a la parte informática, tiene una empresa relacionada con el rubro, y enganchó la idea. ¿Le gustó? Le gustó la idea. Posteriormente, más o menos al mismo tiempo, Patricio Carrasco, que está aquí al frente, tuvo conocimiento de esta iniciativa que estábamos asumiendo, nos contactó e hizo el puente precisamente con Asofar, para que Asofar se incorporara también a esta idea. Y así nace, y de ahí iniciamos entonces un trabajo periódico, permanente, bastante acelerado, porque la idea era sacar este producto a lo menos con un bastante grado de avance justamente al mes de septiembre, como una forma de conmemorar nosotros, desde nuestro punto de vista, los 50 años del gobierno militar. Y así se desarrolló. Voy a preguntarle a Patricio, pero primero, antes de trasladarle mis dudas al otro colaborador del museo, ¿cuántas personas conformaron el equipo? Y conforman, porque yo entiendo que todavía tienen cosas pendientes. ¿Cuántas personas conforman el equipo del creativo del museo? En este momento el equipo creativo, que está permanentemente en sesiones, a lo menos 2 veces a la semana, somos 6 personas. ¿Ya? A eso agregamos también externos. Hay, como decía, 2 personas en Santiago que están viendo toda la parte informática. Estas 6 fundamentalmente son las que estamos trabajando la parte museográfica, los contenidos, fundamental, contenidos que posteriormente hay que llevarlos al terreno virtual. Hay todo un desarrollo informático que eso se hace fuera, en Santiago, con otro equipo. Tenemos también diseñadora, tenemos, por supuesto, nuestro locutor que convierte esta información muy relevante. Así es que es un equipo reducido que nos ha exigido bastante y recibimos también aportes externos de este grupo. Muy bien. Patricio, ¿cuánto tiempo han demorado? No digo que demoraron, porque insisto en que el trabajo no se ha terminado. Hay pendientes. ¿Cuánto tiempo han demorado en hacer esto? Que es un trabajo de largo aliento, entiendo. Aproximadamente llevamos 3 meses y medio funcionando, o 4 meses, pero primero tenemos que aprender, porque partimos haciendo cosas que no servían para nada más que para aprender. ¿Ya? Finalmente el último mes ya tomamos el hilo de cómo había que hacer las cosas, aprendimos que había que primero hacer el guión, que es lo más importante, y después buscar la foto, los videos, y de ahí generar recién el video correspondiente para poder difundirlo. O sea, fue todo un proceso de aprendizaje hasta que ahora ya somos expertos. Pero ahora ya lo saben todo. Vamos a crear museos virtuales en todo el mundo. No, me parece muy bien. Una de esas los contratan para otros trabajos, me parece regio. Patricio, ¿cuántas salas tiene hasta este minuto el museo?
En este momento virtual. tiene 3 salas. Tres. Uno que es el periodo 1960-1970. ¿Ya? El mundo bipolar se llama. Después viene 1970-1973, que es el gobierno de la Unidad Popular. ¿Ya? Y después viene 1973-1980, que es el gobierno Militar. del El inicio. el inicio. Hasta la Constitución. Pero tienen 2 salas más. Sí, una que va a ser del 80 al 90, ¿Ya? que es la continuación del gobierno militar, y la otra va a ser del 2000 del 90 hasta el 2005. Ya, 2 preguntas. Quien quiera de ustedes me la contesta. ¿Por qué escogieron la época partiendo por la Guerra Fría y por qué terminan en el 2005? Bueno, como toda obra tenía que tener un inicio. El término puede ser modificado, pero para poder enmarcarnos y programar el trabajo, decidimos fijar esa fecha. ¿Por qué esos periodos? Primero que todo porque estimamos que la historia no es estática. La historia no nace hoy día ni ayer, sino que hay un periodo que va conformando hechos. Y estimamos que como el tema central era recordar, traer a la actualidad la obra fundamentalmente del gobierno militar, pero no nace el 11 de septiembre del 63 cuando nace el gobierno militar. Entonces estimamos, hay una causa, hay un antecedente, hay un periodo previo. Bueno, y ese periodo previo estimamos que se comienza a conformar, podríamos haber tomado desde la independencia, pero era demasiado, pero se comienza a dar vida a un cambio social y estructural en Chile a partir, estimamos, justamente el periodo de la Guerra Fría. Entonces, queríamos poner en contexto, primero que todo, qué está ocurriendo en el mundo. Ya. Porque Chile no es ajeno al mundo, y en esa época no era ajeno. Y no solo eso, sino que recibimos la influencia de la Guerra Fría. En esa época, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, cada uno estaba tratando de aunar países y zonas geográficas a sus propios intereses, y Chile no estaba ajeno a ello. Por lo tanto, hay una influencia de todo el desarrollo político de Chile en ese periodo, que eso es la primera parte que quisimos mostrar. Posteriormente, eso nos lleva a situación política en la cual asume un gobierno de corte socialista, comunista, etcétera, y viene entonces el periodo del gobierno militar, del gobierno de la Unidad Popular. Uh-huh. Una particularidad es que en este museo no hemos querido emitir ninguna opinión ni juicio de valor, a lo menos nuestro, sino que hemos querido mostrar hechos. Por eso es la verdad histórica, de tal manera que por lo menos hasta el momento nadie nos ha criticado algo que nosotros hubiéramos inventado, sino que son hechos que son fácilmente demostrables, hechos a través de la prensa, declaraciones de políticos que están en los videos, como digo, en los escritos, en los libros, etcétera, y eso es lo que hemos querido mostrar. Y después entonces venía la primera parte del gobierno militar, y luego viene la segunda parte. La primera parte fundamentalmente queremos centrar en qué significó asumir el poder político, y luego viene todo el periodo de transformaciones que hizo el gobierno militar, que claro, son transformaciones que los políticos tradicionales normalmente no hacen porque significan pérdidas de votos, en muchos casos, cuando la transformación es bastante dramática, cuesta. Pero claro, en el gobierno militar fue más fácil, y se hicieron transformaciones profundas en el país que llevaron después a que los gobiernos posteriormente, en el periodo ya que entregó el gobierno militar y se inicia un periodo netamente democrático en cuanto al periodo de elecciones, presidente 89. elegido hacia adelante, disfrutan o en alguna medida recogen todas esas transformaciones que el país sufrió para desarrollar un exitoso periodo económico y social de nuestro país. Y por eso lo dejamos entonces hasta el 2005, no cerrando la puerta que posteriormente sigamos, pero probablemente va a que esperar un tiempo más para que se convierta en historia. Tengo varias preguntas ahí. Lo primero es lo que dice relación con las eventuales críticas, que pueden ser positivas o negativas. ¿Han tenido críticas negativas en cuanto a cómo están, no sé, blanqueando el gobierno militar o no? Por el contrario. Lo que yo he visto hasta el momento sí hay algunas, pero en general son normales por un problema ideológico, pero no por un problema de que estemos mal o estemos equivocados o haya incorrecciones.
pero es un problema ideológico, o sea, no me gusta lo que están diciendo, le faltan algunas cosas, esconden otras, pero cuando uno crea algo, igual como los escritores, es él el dueño de qué es lo que va a mostrar y por qué quiere mostrarlo así, no de otra manera. Sí. Por lo tanto, esa crítica, si le gusta o no le gusta, es un problema de ellos, porque el dueño es el que decide lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y por qué es así. Podríamos hacer muchas otras cosas, pero el momento es así. Sí, la pregunta es desde esta mirada, que se ha criticado mucho al gobierno, y hablo del gobierno porque es el gobierno que hay en este minuto, no es por otra razón. Se ha criticado mucho al gobierno por su visión sesgada de los 50 años transcurridos desde el 11 de septiembre del 73. Entonces me parece muy bien que ustedes hayan adoptado esto de la verdad histórica. O sea, abastecerse de la noticia del minuto, abastecerse de fuentes abiertas, de fuentes que todos pudimos conocer de alguna, en mayor o menor medida, y poder planteárselas sin sesgo ideológico. Patricio, las fuentes que tuvieron a la vista fueron lo que acabamos de comentar, básicamente libros, diarios, así fue, algún programa de radio. Todo lo que sirviera para cumplir con el formato que se había planteado o los argumentos que se diseñaron para crear ese cuadro que podríamos decir, ese video. Se puede usar cualquier cosa, radio, video, foto, o sea, lo que había, diario, todo lo que aparece y que se encuentra disponible, ya sea en un libro o en Google o en inteligencia artificial, todo lo que uno puede encontrar ahora en YouTube o lo que sea, eso es válido desde el punto de vista cómo generar la presentación. Ya. Así que luego quiero, a ver, porque vamos a enganchar con el segundo bloque, quiero ir un poco más al fondo de esto, más al fondo de la creación del museo. Y es, pero ya digo, para el segundo bloque, descubrieron, en el museo hay alguna, dentro de lo que exhiben, está muy bien, no hay un museo físico al que podamos recurrir, solamente hay un museo virtual. En ese museo virtual, para nuestros auditores que se incorporan recién a la sintonía de Revelando, ese museo virtual recoge alguna opinión en contrario a los años de gobierno militar, o es solo data. No recoge opiniones de ningún tipo, ni a favor ni en contra. Son solo datos que por supuesto nosotros, tal como dice Patricio, buscamos los datos que nos interesaba para mostrar lo que queremos mostrar. Hay otros aspectos del gobierno militar que pueden ser mostrados en cualquier otro museo donde quien quiera ideológicamente presentarlo, pero no es nuestro tema. Nuestro tema era mostrar la obra positiva, la tremenda obra positiva que significó el gobierno militar. Por lo tanto, lo que rescatamos y opiniones que hay tienen que ver justamente con el periodo previo, durante y después del gobierno militar. Las críticas que han obtenido son positivas en general. ¿Y con qué mirada? ¿Ha sido un aporte, por ejemplo? ¿No tenía idea de esta parte de la historia? ¡Hoy qué impresionante enlazar al gobierno el 11 de septiembre de 73 con la Guerra Fría! ¿Han ido por ahí las opiniones de quienes han visitado las páginas? Bueno, sí, técnicamente está diseñado para los jóvenes, así que ellos no vivieron esa época, no vivieron esos momentos, no saben lo que pasó, principalmente por eso. Sí, es más eso, pero yo creo que el aporte está en cómo presentar una información en forma resumida, corta, como ahora se acostumbra, porque si no... Pero si tú quieres, puedes seguir interiorizándote, pero esa es la médula del problema, la médula de la información, la médula de lo que nosotros queremos mostrar. No es todo, sino que hemos tratado de que sea lo más concentrado posible. Nosotros llevamos más de 70.000 visitas desde el 8 de septiembre hasta ahora. No está mal, ¿eh? Claro, no así mal. Que no está mal. Ahora... Hay algunas observaciones, por supuesto, pero generalmente son más de apoyo que otras cosas y hay algunas ideas. Por ejemplo, alguna idea que en vez que no esté, quieren algunos que exista solamente el audio para los automovilistas. Entonces pueden ir escuchando los cortos de los videos. Uno aprieta y va escuchando el audio, el tema, y le relata, y aparece la voz de... Don Claudio Alvarado. Claudio Alvarado. Esa es una idea. La otra es también que a lo mejor en algún momento usemos
¿cómo se llama? Metaverso, usar los anteojos, sentirnos adentro del museo, con los anteojos estos que se usan, que todo que viene ahora, va a ser algo natural. Esa podría ser otra idea, que estemos nosotros inmersos en el museo con los anteojos 3D. Oye, pregunta, nos quedan 3 minutos todavía. No, quedan 11. Perdón, 3 minutos. ¿Cuándo se lanzan las otras 2 salas del museo? ¿Qué plazos se han dado? Mira, tenemos programado durante el mes de noviembre lanzar la sala 4. Probablemente la vamos a hacer en Santiago. Perdón, ¿la sala 4 es periodo? Segundo periodo del gobierno militar. Ok. Del 80 hacia adelante. ¿Ya? Esa la haríamos en noviembre. Y la intención es de aquí a fin de año ya idealmente tener las 5 salas. ¿Ya? Para terminar un primer proceso. Claro, proceso que después tenemos que madurar. Probablemente nosotros vamos a crear una fundación para seguir administrando el museo. ¿Sí? Claro, porque inicialmente el museo tiene vida para 1 año, esa es la verdad. El museo tiene un costo, que es importante mencionarlo también. Este costo ha sido financiado por voluntarios. A través de nuestras redes sociales hemos pedido cooperación y diferentes personas en forma anónima o en forma directa han querido aportar, y eso es lo que nos ha permitido desarrollarlo, porque tiene un costo no menor, como decía, en cuanto a toda la labor informática, en cuanto a diseño, etcétera. Nosotros, por supuesto, que el grupo de trabajo es ad honorem, pero el señor Alvarado también hay que... Entonces, la idea es poder hacerlo permanecer en el tiempo, porque el financiamiento nos permite operar 1 año. Y por eso probablemente vamos a crear una fundación que nos permita seguir administrando y, como decía Patricio, seguir incorporando nuevas tecnologías o ir ampliando el espectro que estamos utilizando. Muy bien. Quiero dejar para el segundo bloque del programa una pregunta bien de fondo, de manera que vamos a hacer una pausa musical para intermediar estos 2 bloques, y la pausa vamos a escuchar una canción, una música bien particular, que es el himno de los tercios españoles, de los grandes, de los famosos, gloriosos tercios el imperio ese donde nunca se ponía el sol. Alguien preguntará, bueno, ¿qué pasó con el imperio? Bueno, lo que ha pasado con Roma y lo que ha pasado con el de Alejandro Magno, lo que pasó con el de los faraones de Egipto, y etcétera, etcétera. Así que, como un homenaje al mes de la Hispanidad, el himno de los tercios. Queridos amigos, hemos regresado a Revelando de este día miércoles 4 de octubre del 2023. Estamos revelando en el Salón Azul de Radio Portales de Valparaíso. En diferido estamos grabando el programa siendo muy temprano todavía. Y tengo, como comentamos en el primer bloque, hemos tenido el gusto de estar junto a don Cristian del Real y a don Patricio Carrasco, hablando de una aventura en la que se sumergieron, la verdad. Una aventura que me da la idea que debe haber nacido, quién sabe en qué reunión o en qué café, y que se convirtió en una realidad, y que es el Museo de la Verdad Histórica de Chile. Es un museo virtual, como explicó Cristian, no es un museo físico, y tampoco es esa alternativa que nos dan los grandes museos del mundo de recorrerlos, sino que es un museo que no existe estrictamente, no está en ningún sitio, está en la virtualidad. Y según ellos nos contaban, con 5 salas, 3 ya presentadas y 2 que están en proceso de desarrollo, y que quisieron crear precisamente para contar históricamente qué pasó el 11 de septiembre del 73. Y sobre todo teniendo presente la idea del gobierno, de este gobierno, de lanzarse con todo para conmemorar. Yo nunca entendí por qué iban a conmemorar el 11. Yo habría dicho, estoy de luto el 11. Desde su perspectiva lo encuentro terrible. Pero bueno, eso es como el de los zapatos de Allende, eso. Pero bueno, y con toda la furia y con todo el ímpetu de esta gente, básicamente, sí, reaccionaria a lo que pasó. Así que a mí, independientemente de muchas cosas, me ha parecido muy bien la idea del museo virtual. Además es entretenido y es bonito, y además habla de cosas que mucha gente no debe tener muy asumidas. Pregunta, ¿descubrieron algo nuevo ustedes? ¿Descubrieron algo en esta investigación que estuvieron realizando desde hace ya 4 o 5 meses? ¿Algo que no supieran con respecto a la historia reciente de Chile? Mira, yo no recuerdo haber descubierto en particular algo que no sabía.
Yo viví la época previo al gobierno militar, vivía en Santiago, por lo tanto conocía... Perdón, ¿edad? En esa época, ¿edad ahora? Porque si yo hago esa pregunta, la respuesta va a ser la que represento. Claro. No, en ese minuto. Yo tenía 21 años. Ya, no, es que es importante para ver si uno de qué tanto se daba cuenta. Eso voy. Claro, yo nací en el 52, así que para el 73 tenía 21 años, pero antes ya, al 70, tenía 18 años, y en esa época me tocó vivir lo que significó el gobierno de la Unidad Popular, en tener que ir a buscar la comida, ir a hacer la fila, ir a hacer las colas, o sea, todo ese proceso que se ha ocultado bastante, así que lo tenía bastante a flor de piel. Uh-huh. Posteriormente me tocó el mismo día 11 estar en Santiago. Yo era un joven universitario, estaba estudiando aquí en Valparaíso, pero ese fin de semana me quedé en Santiago. Perdón, ¿estudiando qué? ¿Dónde? En la Católica de Valparaíso, aquí estudié construcción civil. Y posteriormente viví todo el gobierno militar, así que, y los gobiernos posteriores, por supuesto. Lo que sí me trajo ingratos recuerdos, el periodo previo al gobierno militar, recordar todo lo que estábamos viviendo en esa época, la cantidad de atentados, por ejemplo, que se han minimizado, extremistas, la cantidad de fallecidos de las Fuerzas Armadas, de civiles, al traer a la memoria para el museo, ahí claro, nos recuerda, ahí hay memoria también. Muchas veces la palabra memoria, a mi juicio, es mal utilizada o ideológicamente utilizada, porque también tenemos la memoria, memoria de toda esa gente que tuvo que luchar o intentó luchar por su propiedad, por su idea, por su ideología, etcétera, y fueron arrasados en ese periodo, en esa época. Yo recuerdo haber estado recorriendo con mi madre en algún momento Santiago para ir a alguna de las tantas filas a comprar algo, y al atardecer acercarnos en una de las calles y tener que detener el auto abruptamente porque veíamos al fondo una masa de gente que venía hacia el lugar donde nosotros vivíamos a tomarse nuestras casas. Resulta que después de estar esperando 5 o 10 minutos a que la masa avanzara, nos dimos cuenta que eran árboles que se estaban moviendo. Pero esa era la parte psicológica que se estaba viviendo, porque la amenaza era clara. La amenaza lo había hecho presidente del gobierno, lo había hecho presidente de la República, etcétera. Entonces se vivía una psicosis que eso me volvió a la memoria. Más que descubrir cosas nuevas, sí recordar ese negro periodo que vivimos previo al gobierno militar. Para ti, Patricio, ¿algún descubrimiento, algo que te haya llamado la atención? No sé, las conversaciones del expresidente Allende con Henri Debré, por ejemplo, su confesión de que firmar el Estatuto de Garantía fue solamente un medio para poder llegar al poder. ¿Alguna cosa? No sé. No, mira, yo creo que, o sea, es que yo me acuerdo de esa época, como este museo está hecho para personas. A ti no te puedo preguntar la edad que tenías, porque esa es una pregunta a la que no vas a contestar jamás. Creo que tenía 12, 11, no. No me recuerdo. Se me olvida todo. Es que a esa edad ya por eso se me olvida todo, de tener que recordarme, viéndolo al diario y me acuerdo. Pero no me acuerdo, tengo que ir a mirar el carnet y mirar ahí sí que me acuerdo de la edad. No, mira, yo todo lo que vi ahí me lo recuerdo. Ahora, no exactamente, no me acordaba. Yo me acordaba que había una entrevista que le hacían a Allende y que hablaba sobre por qué había firmado el Estatuto de Garantía y todas esas cosas, claro. Pero si tú empiezas a escucharlo, ya ahí me acuerdo completamente. Pero yo no sé en general el tema, sé que existió y sé que ha sido muy controvertido y se ha sacado ahora a la luz para mostrar ciertos hechos de lo que sucedió en esa época. Pero no me acuerdo completamente. De repente encuentro, esta foto sí, pues ahora. Pero son cosas que uno se va recordando cuando las va viendo, alguien se las muestra. Pero si tuviera que a lo mejor recordarlas así, capaz que no me recordara, a menos solamente veo la foto y me acuerdo del hecho, no al revés. Tendría que buscar, y así es lo que se hizo, pues colocábamos los temas y después buscábamos las fotos, los videos para formar y compaginar nuestro guión.
Eso es lo que pasó. Ahora, de temas, yo me acuerdo de todo prácticamente cuando los veo, y me recuerdo que era así. Algunos datos, por ejemplo, inflación, el PIB y todo eso técnico. No me acuerdo, pero los veo ahí ya, sí, más o menos. Sí, es que esto de que si hay algún descubrimiento para ustedes en una historia que la verdad es que es bien cercana, 50 años en la historia de un país no es nada. Pero el tiempo ha ido borrando muchas cosas, y lo pregunto porque sí sé que en el grupo de ustedes hay gente más joven, como la gente del área del diseño, de la informática, la misma gente del área de la locución, que es gente que no vivió ese momento, esos momentos. Y por allá un poco iba la pregunta, aparte de la experiencia personal. Nosotros no somos analistas políticos, pero es importante porque fue lo que les motivó a ustedes a hacer este museo virtual. ¿Ustedes pueden dar una explicación racional, histórica del porqué del 11 de septiembre del 73, que mundialmente está sesgado con el tema del suicidio de Allende y terrible, las grandes alamedas, todo ese cuento largo? ¿Tienen un posicionamiento del porqué del 11? Mira, a mí me gustaría contarte cómo me lo explicó a mí alguna vez una persona. A ver. Cuando él le explicaba recién ocurrido el 11 de septiembre, por qué había ocurrido. Tenía que convencer a una comunidad que había pasado. Él decía, esto es muy sencillo. Es igual que puede ocurrir en una familia en la cual es una familia humilde, pero ordenada, limpia, educada, y uno de sus hijos está haciendo el servicio militar. Yeah. Ese hijo se fue a hacer el servicio militar. Pero esta familia resulta que tiene un vecino que empieza a crear malas juntas, típico en todas las familias, puede haber alguien que... un díscolo. El dueño de casa dice, ¿sabes qué más? Prefiero irme al bar de la esquina a tomar con mis amigos antes que seguir produciendo para la casa. La madre dice, en realidad es mejor ganar dinero fácil, se prostituye, y la casa empieza a decaer. Y ya no empieza a ingresar recursos económicos para poder educar a los hermanos de este joven que está haciendo el servicio militar. Se empiezan a farrear los recursos que habían, con distintas motivaciones, productos muchas veces por el vecino, que es mejor hacer esto, es mejor hacer lo otro, que sí o no. Sí. Oye, todo es de todo, así que no hay para qué preocuparse de las propiedades, etcétera, etcétera. Bueno, y este joven cada cierto tiempo viene a su casa y va viendo que lo que él había dejado en algún momento ya no es tal, y que su padre ahora está flojo definitivamente, ya no está yendo a la pega a trabajar, la madre tampoco, sus hermanos chicos están abandonados, y empieza a darse cuenta entonces que esta familia va por un camino totalmente equivocado. Hasta que llega el momento en que decide tomar el control de su casa y le dice, ¿sabe, papá? Aquí se acabó, ahora nos vamos a ordenar y vamos a empezar a trabajar, y usted se va a levantar ahora, ya va a dejar de ir a tomar, a la mamá usted se va a encargar de los niños se van a ir al colegio todos los días, no como ocurría antes, y ordena la casa. Y un poco eso es lo que pasó, me pareció en esos años una muy buena explicación para entender por qué este joven que estaba haciendo su servicio militar, paralelo a las Fuerzas Armadas, que no es su rol conducir los destinos políticos del país, pero tuvieron que hacerlo. Este joven tampoco era su rol, para eso estaba el papá y la mamá que tenían que conducir su familia. Pero sin embargo, para poder salvar a su familia, decide tomar una decisión e imponerse ante la autoridad de su padre y la autoridad de su madre, etcétera. Yo creo que ahí está un poco la explicación de qué es lo que estaba pasando, muy, muy básica, pero bastante clara. Sí, claro, bien clarificadora. Patricio, y en este mismo argumento de que no somos cientistas políticos ni analistas políticos, pero ustedes han hecho una observación de la realidad nacional y se han manifestado de alguna u otra forma por una opción histórica. ¿Por qué el 11 de septiembre del 73 es tan paradigmático en el mundo? ¿Y por qué no es tan paradigmático
no son tan paradigmáticos los golpes militares de Argentina, del Brasil, del Uruguay. ¿Por qué? Porque el tema chileno es un tema mundial, los otros no. ¿Por qué crees tú? Bueno, tú lo estás diciendo, el tema mundial. No, el problema es que habíamos derrotado, se supone, a una ideología que estaba avanzando en el mundo y que estaba dominada por un país que era la Unión de República Socialista Soviética, ¿no es cierto? Y ese problema, por supuesto que complicaba no solamente a la Unión Soviética, sino también a Cuba, que también estaba presente. Y ellos parece que tienen ese deseo de que nadie los puede vencer, que las cosas que ellos hacen son las buenas y el resto hace todo mal. Por lo tanto, lo que se estaba pasando aquí, que había un gobierno que era más afine a sus ideas de Cuba y de la Unión Soviética, no podía ser derribado. Y por lo tanto, había que cuestionarlo en todos los frentes, no solamente frente político, económico, todo lo que afecta de tal manera de poderlo desprestigiar y todo lo que es la publicidad al respecto. Así que desde ese punto de vista de que estábamos, por eso que partimos el año 60 con la Guerra Fría, y ese es el problema que después tiene que enfrentar el gobierno. Eso es lo que que el gobierno tiene que enfrentarse con eso. Y después tendrá que enfrentarse incluso con Estados Unidos. Sí, claro. Vendrá el problema con Estados Unidos, por lo tanto, todo en contra. Y a pesar de eso, y aquí vendría, pues podríamos ser un país resiliente, y un gobierno resiliente que es capaz de superar las adversidades y salir adelante y llegar a ser el país que estábamos en el último nivel, en el último lugar, a ser el primero. Y ahora hemos vuelto a mirar hacia atrás, y volvemos a estar, ahora este año va a ser un poquito más que Haití y Argentina. Sí. Y digo, hasta Venezuela nos va a ganar. Parece, lo entiendo. Parece. Y ahí va, y bueno que tocaste ese tema porque ahora va otra pregunta. Analizado como hicieron ustedes el acontecer chileno, de la historia de Chile desde el año 60, Guerra Fría, el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno militar, los años del gobierno militar, la segunda parte del gobierno militar y la entrega del poder para que existiera en Chile regímenes democráticos, que yo creo que fue la idea de siempre de los militares, entre paréntesis, y no pensaron para nada perpetuarse en el poder. El tema eran los plazos, pero nunca pensaron en quedarse ad eternum gobernando. Eso es una realidad absoluta. Bueno, llegó el momento y se entregó el poder a las fuerzas democráticas. Pregunto yo, y teniendo presente el trabajo que ustedes hicieron en el Museo Virtual, ¿qué pasó en octubre del 2019? ¿Y qué pasó después? ¿Y qué ha pasado hasta ahora? Algo pasó en Chile que no sé si me lo podrán comentar o dar su opinión, pero aparentemente hubo un retroceso. Parece que la familia se disgregó de nuevo, ¿o no? Bueno, absolutamente. De hecho, hemos en algún momento pensado, lo hemos desechado por ahora, incluir dentro del museo el tema del 19 de octubre. No descartamos que el día de mañana haya una sala, como todos los museos físicos tienen una sala de exposiciones temporales, podríamos crear una sala que exponga cosas más contemporáneas, pero por ahora no. Es buena idea. Siempre vigentes. Claro, podemos ir montando algunos elementos históricos que sean relevantes. Ahora, en mi opinión, hay un problema de educación, primero que todo. ¿Ya? Yo creo que ahí el Estado de Chile ha fallado. Yo no soy historiador, no soy educador tampoco, pero lo veo claramente. La educación nos faltó, o nos falló, o se desorientó, o se ideologizó. Fue una educación ideológica que hace, si bien es normal que el joven sea revolucionario, es normal que el joven quiera de corazón. Hay un dicho por ahí que dice el joven que no es de izquierda, sí, o no es socialista, es que no tiene corazón. Sí, o socialista a los 20 claro. No puede ser. Y el adulto que es socialista quiere decir que perdió la razón. Sí, claro. Y yo creo en eso también, es normal que la juventud. Pero los adultos somos los llamados a orientar esas inquietudes de la juventud. Y llama la atención que teniendo, como decía Patricio, como lo hemos demostrado, un periodo de éxito como país, hubo algo que a esa juventud le faltó. ¿Qué le faltó a esa juventud? Probablemente
el periodo del gobierno militar, o sea, no probablemente, sino fue un gobierno, hay que decir, un gobierno exigente, un gobierno de trabajo, autoritario, duro. Claro, y eso se contrasta con la juventud, igual que en el hogar. A la adolescencia hay que revolucionarse contra los padres sí, ya no tienen la razón. Normal, claro. Bueno, y todo eso de ebullición entonces hizo que en la actualidad se empezara a mirar, creo yo, ese periodo anterior del gobierno militar como la gran panacea. Y ahí viene el engaño, la gran campaña comunicacional fuerte de la izquierda, donde se oculta la verdad, y por eso que traemos esa verdad histórica nosotros, y se muestra entonces la verdad que yo quiero mostrar. Uh-huh. Y ahí es donde precisamente creo que fallaron las fuerzas democráticas de oposición al gobierno, porque tampoco han hecho, para mi gusto, demasiado por mostrar, excepto casos muy puntuales. Se han ido asimilando, dejando escuchar verdades a media, por no decir mentiras de frentón. Eso por una parte. Y por otra parte, aunque yo no tengo ningún antecedente fidedigno, lo han dicho varios políticos y varios conocedores del tema, lo que ocurrió no fue una situación espontánea, sino que claramente, o pareciera que hay mucha influencia justamente de la izquierda latinoamericana, incluso de Cuba. Hay un historiador cubano que manifiesta claramente de que aquí hubo una intervención extranjera. No tengo, como digo, son suposiciones, pero yo creo que a todas luces sale muy raro, muy extraño pensar en un asunto espontáneo que haya incendiado prácticamente todo el país, cuando el objetivo que se quería era hacer un golpe contra el gobierno y destituir al gobierno que había. Sí, la pregunta va básicamente a esto de que, siendo años muy buenos, siendo años en los que hubo que ordenar a Chile, porque eso es una realidad, ese ejemplo del soldado que llega a la casa, el del servicio militar, está muy bueno. Hubo que ordenar a Chile porque, independientemente del tema al que tanto se recurre, que dice relación con el desabastecimiento y con el control de precios, hay un tema del gobierno de la Unidad Popular que dice relación con el deterioro institucional terrible. O sea, no es gratis y no es un invento tampoco que la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, la Cámara de Diputados, todos los entes acusaban al gobierno de incumplir la ley, y eso es muy terrible. Eso es que es más académico probablemente, pero es una cosa muy complicada. Pero la pregunta iba a esto de ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este intertanto? Para volver para que pasara lo del 19 y para que después del 19, y yo creo que en los albores del fuego y de la quema de cuestiones, se eligieron los convencionales constitucionales de la primera convención. ¿Tú crees, Patricio, un poco con lo que dice Cristian, crees tú que hay una pérdida de la batalla cultural? ¿Tú crees que se perdió la batalla cultural en las universidades, en los colegios, en las juntas de vecinos, bueno, lo que dijo Pablo Iglesias el otro día a propósito? ¿Tú crees que se perdió y por eso llegamos otra vez al 19? Bueno, tiene que haber algo de todo eso. Yo tampoco soy historiador ni sociólogo para poder entender esas partes, pero sí, algo la intuición me dice que va por ahí. Va por ese camino. Pero hay que tener en cuenta todo esto, que el poder, el querer obtener el poder, es para todo igual. Todo lo que está en político quiere llegar al poder y mandar. Algunos tomarán un camino recto o más o menos recto y derecho, y otros le dará lo mismo cuál es el camino, la violencia o cómo quieren llegar al poder. Y también inventarán lo que quieran inventar para poder lograr su objetivo, y generalmente van a recurrir a las emociones, más que a los datos, porque los datos son fome. Sí, la emoción, claro. Enaltece, hace aguerrido, mueve las masas, se sienten importantes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que todos quieren lograr el poder. Segundo, cómo lo logra, hay que diferenciarlo. Y cuáles son los objetivos que quieren obtener. Y uno estará en un lado o en otro lado, de acuerdo a sus ideologías, a su manera de pensar, y ojalá sea lo más
correcto posible. Pero no todo es correcto, porque el mundo nunca ha sido así, en ninguna parte del mundo, y siempre ha habido estos problemas. Y bueno, vamos a tener que sufrirlo, pero la idea es salir adelante, ser mejores, porque si ya lo fuimos mejor, no volvamos a caer. Argentina, que era fantástica en el siglo XX, al principio del siglo XX, después llegó Perón y dejó las cosas. Y de ahí nunca más se ha recuperado. Y nosotros estamos sobre Argentina en muchas cosas. Entonces, yo creo que sí. Tiene una parte cultural, tiene una parte importante en ese momento. Sí, lo de la batalla cultural, y yo creo que ustedes dan la batalla cultural con este proyecto del Museo Virtual, absolutamente. Bueno, esa es la idea que teníamos. Nos aburrimos de quejarnos, nos aburrimos de la queja permanente de que las fuerzas de gobierno están mostrando esto, que se oculta lo otro, que aquí, que allá, qué sé yo. Y a lo mejor estuvimos mucho tiempo esperando que alguien hiciera algo, hasta que decidimos tomar nosotros el toro por las astas y hacerlo. Pueden haber otras iniciativas, bienvenidas sean, tendientes, volvemos al punto inicial, a mostrar la verdad histórica, para que cada ciudadano, especialmente los jóvenes, porque los más viejos ya lo vivimos. Yo no voy a convencer a un señor de izquierda que tiene 80 años, que tiene una ideología de que estaba equivocado, ni me van a convencer a mí tampoco. Pero los jóvenes, no se trata de convencerlos, se trata de que vean la realidad, y como dice Patricio, los datos, no los sentimientos, porque el país no se alimenta de sentimientos, el país se va a alimentar de producción, de trabajo, de esfuerzo. Le he escuchado más de algún político cuando se habla de fuerzas progresistas, especialmente las fuerzas de izquierda, dicen, ¿progresistas dónde? O sea, ¿qué país con una ideología de izquierda ha progresado? Es importante que nuestro país sí progresó con una ideología absolutamente diferente. Entonces, son hechos claros, concretos. Y eso es lo que queremos, que la juventud vea y tome sus decisiones después, pero con la razón, más que con el corazón. Que aplique el corazón en la ejecución de su razón. Pero para el bien del país es bueno conocer la verdad completa, de tal manera que no volver a caer en la misma piedra, no volver a tropezar con lo mismo, sacar lo bueno de cada punto de vista y poder definitivamente volver a hacer un país, primero que todo unido, ojalá algún día, pero además un país de trabajo, de esfuerzo y de éxito, precisamente para mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Sí, claro, estoy de acuerdo. Y yo sí soy de la idea de que ustedes sí han dado una batalla en este tema de la culturalidad. El tema de la batalla cultural, las derechas la han dejado botada. Las derechas en este país y en otras partes del mundo se dedican básicamente a ¿qué? A trabajar, a aportar. Lo cultural está dejado de lado. Entonces lo cultural en Chile y en el mundo se entregó a la izquierda. No solamente aquí, hay ejemplos palpables. Las universidades norteamericanas son impresionantes en esto. En Europa, entonces Chile, que mira siempre para Europa y para Estados Unidos de Norteamérica, ha hecho lo mismo. Y las derechas lo hicieron. Entonces a mí me parece más que loable lo que hicieron con el Museo Virtual. Y porque yo revisando las salas, uno se puede dar cuenta de que ahí no hay ideología, hay data. Hay data, no hay pronunciamiento sobre ciertas cosas que pueden resultar quizás álgidas o sensibles, pero puede llegar el minuto en que lo hagan. No me cabe duda. A lo mejor esto de las exposiciones itinerantes sobre ciertos temas. Pero yo la verdad es que les felicito, ya nos queda muy poquito tiempo para terminar el programa. Les felicito por la iniciativa. Creo que es un aporte al conocimiento de la historia de Chile. Insisto que además es una forma de dar la batalla cultural que en este país está radicada en un grupo, y eso no puede ser. Eso no debe ser. ¿Cómo accedemos al Museo Virtual? ¿Qué tenemos que ver en el teclado? ¿Qué apretamos? ¿A dónde nos vamos? A ver, para que nuestros auditores, si no lo saben, accedan al Museo Virtual. Voy a hacer igual que la presidenta Bachelet, www.museovirtual de la verdad histórica.com. Pero está muy bien dicho, porque criticas a la presidenta. ¿Se acuerdan que se equivocó? Y después ella misma se reía. Sí. Entonces, www.museovirtual verdad Museo Verdad Histórica.
Museo de Verdad Histórica. Perdón, Museo de Verdad Histórica. Tiene que estar igual que la universidad. Normal. Bueno, y ahí... O colocan la palabra en Google, museovirtual.com. Y están las 3 salas abiertas a todo público, no hay ningún tipo de restricción de ninguna naturaleza. No, ninguna. Y hay un lugar para comentarios, naturalmente, y para aportes, porque me imagino que también alguien querrá aportar. Sí, por supuesto. Bueno, don Cristian del Real, don Patricio Carrasco, muchas gracias a los dos por haberse dado el tiempo para venir a comentarnos y a comentar un poco de política también, porque no se iban a escapar de hacerlo. Y felicitaciones de nuevo a ustedes y al equipo, porque son las cabezas, pero hay más gente ahí. Muchas gracias. Eso, para terminar, muy importante, insistir en que este es un equipo de trabajo. Cada uno ha hecho un aporte relevante y cada uno es una pieza fundamental para poder sacar adelante este proyecto. Muy bien. Patricio. Sí, yo quiero despedirme, pero quiero hacer un pequeño llamado. ¿Vas a llamar a Quijote, Cervantes, a la Ofelia? Un día sábado entrevistamos a Sergio Contreras, que es infante marino y campeón mundial en karate, en Kenpo Karate. Sí, claro. Pero lo han llamado para ver dónde lo pueden contactar y nosotros no dimos ni un dato. Ah, no, verdad. Entonces yo quiero decirle que hay un correo de él para llevar a Sergio Contreras, que es campeón mundial en Kenpo Karate. Total, ahí practica uno Jorge de la Cuadra, también, que también participa en el museo. Sí, que lo entrevistamos también. Y este infante, mira que cerco22@gmail.com. Como Cerco, de Sergio Contreras. Cerco. De Sergio y la co de Contreras. Cerco@gmail.com para poder contactar a aquellos que quieren participar y practicar el Kenpo Karate o aprender para sus hijos. Sergio Contreras. De todas maneras se lo vamos a dejar a los radiocontroladores de la radio, por si llama alguien para preguntar. Para que lo tengan claro, porque hayan llamado. Ayer es campeón mundial en Kenpo Karate. 10º Dan. No hay en ninguna en Latinoamérica, no hay un 10º Dan. No sabía yo eso de la infantería de marina, con razón, tan top, pues. Ahí está. Claro. Ya. Muchas gracias, Patricio. Auditores, será hasta la próxima semana. Y bueno, que tengan un estupendo, ya, lo poquito que queda. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.